oportunidad voy a exponer sobre lo que es la revisión de colitis ulcerativa. Bien, como yo lo he definido para hacerlo más rápido, es una enfermedad inflamatoria crónica del colon, básicamente, de la mucosa del colon. Y esto básicamente es continua, o sea que se mantiene por un periodo determinado de tiempo, es circunferencial y es difusa. Esta va desde la unión anorrectal hasta la primera parte, hasta todo el colon, hasta la porción cercana al liceo. Va a variar de la gravedad y la extensión, y en las que algunas guías que hemos revisado nos dicen que la gravedad se correlaciona o se asocia a lo que es la extensión. Mientras más extensa, probablemente tenga más sintomatología y tenga mayor gravedad, ¿no? La clínica puede darse como una enfermedad sutil, con síntomas difusos, pero lo más resaltante es lo que es la diarrea, que va a estar casi en el 90% de todos los cuadros de colitis ulcerosa, el pujo, tenesmo y la urgencia hematomática. Y cuadros fulminantes, como el dolor abdominal y el deterioro rápido del estado general. Ahora, en la fisiopatología, lo vamos a explicar con para no hacerla tan larga. Bueno, aquí vamos a ver la mucosa del estómago, del colon, perdón. Lo primero que vamos a ver es que las células presentadoras de antígenos van a encontrar algún antígeno, ¿no? Y estas células, de las células dendríticas, las van a llevar a lo que son, hacia lo que es el ganglio, ¿no? El ganglio linfático. Y aquí es lo que va a hacer es que esta célula va a presentar este antígeno que ha sido reconocido en el colon a los linfocitos CD4, ¿no? Estos van a empezar a hacer un proceso de quimiotaxis. También lo mismo va a hacer el macrófago, activando lo que es el factor tumoral alfa, necrosis tumoral, ¿no? Entonces, CD4. Este va a activar otros marcadores inflamatorios, el TH1, TH17, etcétera, por las interleuquinas. Y así va a dar todo un proceso de quimiotaxis y nuevamente van a migrar a lo que es nuevamente van a salir a la circulación y van a llegar nuevamente a lo que es el colon, ¿no? La mucosa del colon. Y aquí es donde va a perpetuar, porque estas van a acumularse acá y va a perpetuar lo que es la inflamación crónica, básicamente. Y esto lo presentamos porque en distintas partes de toda esta fisiopatología es donde va a actuar el tratamiento, básicamente. Inhibiendo al factor de necrosis tumoral alfa, por ejemplo, el infliximab, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Aquí también podemos ver que va a actuar en la alfa 4 beta 7 y en el efector de la célula T. Bien, entonces vamos a empezar definiendo lo que son los criterios de gravedad. Básicamente, como ya se ha mencionado, el índice de Mayo, que lo vamos a hablar en la siguiente diapositiva para entender, pero ¿qué es lo más importante, no? ¿Qué evalúa? La frecuencia de deposiciones, la hemorragia rectal, lo que son los hallazgos sigmoideo-endoscópicos y la evaluación del médico. Y tenemos que recordar esto, ¿no? La sumatoria de los puntos. De leve a moderado, vamos a tener puntos del 1 al 3, y la suma puede ser de 3 a 5. El leve va a ser de 6 a 10 y la grave mayor a 10. Entonces esto nos va a dar, se va a decir que es un score parcial cuando no tenemos lo que es los hallazgos de la endoscopía, de la colonoscopía en este caso. Y global cuando tenemos todo. Y bueno, nos va a servir para lo que es el tratamiento ambulatorio. Cuando hay respuesta, tenemos un score, digamos, bueno, mayor a 10, por ejemplo, nos dice que es grave, que es grave la colitis, y damos tratamiento, y hay un aumento de una reducción mayor a 3 puntos, mayor o igual a 3 puntos, nos dice que el tratamiento es correcto. Sin embargo, si hay remisión cuando hay una disminución de 2.5 en el score parcial, sin la evaluación endoscópica. Ahora, hay otros síndromes. El Mayo no es el único que nos evalúa lo que es la gravedad, pero también tenemos lo que es el índice de SEO, que no solo nos evalúa la gravedad, sino también la necesidad de cirugía, ¿no? Como vamos a ver en las colitis graves. También va a evaluar casi lo mismo, un número de deposiciones, 6 angioneses, velocidad de segmentación, valoración, hemoglobina, albúmina. Ya, ahora hablando más sobre la escala de Mayo, que es la que más se utiliza,
como ya hemos dicho, tiene una parte endoscópica y una parte de evaluación general del médico, ¿no? Entonces, en la frecuencia de posiciones es una leve cuando hablamos de 1 a 2 deposiciones al día, ¿no? Por encima de lo que generalmente el paciente hace. Sangrado rectal, cuando vemos algunas pintas de ese en la sangre, es leve. No, mejor así ya. La evaluación del médico va a ser el médico evaluando la clínica, la historia clínica del paciente, podemos decir que es una enfermedad leve, ¿no? Que no repercute mucho en la calidad de vida del paciente. Y en la endoscopia vamos a ver que hay mayor inflamación, hay eritema y podemos notar más los vasos. En moderado de 3 a 4 deposiciones va a haber más sangre en las heces. Vamos a ver una enfermedad, la evaluación clínica, una enfermedad que causa gran incomodidad en el paciente. Y en la colonoscopia vamos a ver un eritema marcado, un patrón vascular y la mucosa friable, ¿no? Que al pasar con el colonoscopio podemos dañarla y que ya hay algún sangrado. Y en severo, mayor a 5 deposiciones al día, hay solo sangre o mayor cantidad de sangre que heces y la enfermedad de la clínica es evidente, ¿no? Y vamos a ver en la colonoscopia ya ulceraciones sangrantes y sangrado espontáneo sin tocarlas, solo sangre. Ahora, sobre los criterios de extensión, se nos dice que la que se usa es el índice de Montreal, ¿ya? Pero también podemos, buscando, hemos visto que esta se puede utilizar tanto para Crohn como para colitis. Entonces, no está del todo mal, ¿no? En las guías que hemos revisado hemos encontrado esta, ¿no? Que nos dice la localización y la extensión. Que no es una proctitis solamente cuando esta inflamación se halla en el recto, una proctosigmoiditis en el recto y el sigmoides, una colitis izquierda hasta el ángulo izquierdo del colon, una colitis extensa hasta el ángulo hepático y una colitis total o pancolitis más proximal al ángulo hepático, ¿no? Distal y proximal al ángulo hepático. Y aquí tenemos que hacer una aclaración. Se nos dicen las guías que si nosotros estaríamos en un punto exacto en el tiempo, vamos a encontrar, digamos, solo una proctitis. Pero esta enfermedad va avanzando. Entonces, de acá a 2 meses, 3 meses, si ese paciente no sigue tratamiento, esa proctitis puede seguir proliferando y llegar a una proctosigmoiditis, ¿no? Ya. Entonces, esos son los parámetros que podemos resaltar, ¿no? en el índice de Montreal. Entonces, cuando hay una colitis ulcerosa extensa, hay mayor riesgo de colectomías o cáncer colorectal. Y la proctitis como les dije, puede progresar. Entonces, aquí lo que les decía, la extensión es diferente de gravedad, pero está asociado. Entonces, un paciente puede tener una colitis extensa, pero con un brote leve o sintomatología leve. Y aquí el grado de actividad puede ser una enfermedad activa, leve, moderada o severa, remisión cuando ya no hay clínica, tampoco hay cicatrices en la colonoscopía, una respuesta es que hay una mejoría clínica, la recidiva es una reagudización de la clínica menor a 3 meses, la dependencia córtico-refractaria, cuando la actividad, a pesar de que estábamos recibiendo actividad severa, estamos recibiendo tratamiento, vuelve a hacer y los corticoides digamos que no hacen tanto. Y córtico dependiente, que es a pesar de que queremos sacar el corticoide, no hay mejoría de la clínica, o sea, va a ser dependiente, ¿no? Ya, ahora, los criterios diagnósticos, se nos dice que hasta ahora la guía también nos menciona que se utilizan los de Lennard Jones, que básicamente son 4 criterios, y estos son los clínicos, radiológicos, endoscópicos y anatomopatológicos. Entonces, tenemos en los clínicos rectorragia, diarreas crónicas mayor a 1 mes, y hay casos en los que puede haber también estreñimiento, que son muy, muy pocos. Hay dolor abdominal, manifestaciones extraintestinales y, bueno, cambios de la mucosa. En los criterios radiológicos vamos a tener lo que son cambios de la mucosa, como ya lo habían dicho, mucosa granular, hay también abscesos en las criptas, el botón de camisa, pseudofólipos, ¿no? También cambios de calibre, estrechamiento de la luz,
acortamiento del colon o pérdida de las claustras. Y bueno, criterios endoscópicos. Podemos ver lo que es la mucosa eritematosa, friable, exudados o ulceraciones, hemorragias, al roce espontáneo, que es una mucosa friable, ¿no? Pseudopólipos o pólipos, cáncer, características, lesiones de lesiones continuas, características de lesiones continuas. Y en los criterios anatomopatológicos tenemos dos, menores y mayores. Los mayores son la inflamación exclusiva de la mucosa. Podemos ver úlceras superficiales, distorsión de las criptas o con microabscesos, depresión de las células caliciformes. Ahora, las menores, infiltrados inflamatorios crónicos difusos, aumento de la vascularización de la mucosa, puede haber metaplasia de las células de Paneth, atrofia de la mucosa y hiperplasia linfótica. Y se nos menciona que la colitis tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Porque puede haber que determinemos una colitis, pero hay otras enfermedades que simulan estas, ¿no? Como la TBC, por ejemplo. Entonces, primero ver el historial médico, ¿no? Porque nos dice que tiene diarreas, tiene rectorragia. Aquí lo que nos va a servir, por ejemplo, para poder diferenciar un intestino irritable con una colitis, es la calprotectina, ¿no? Fecal, que nos diferencia. Si está presente, esta significa que es una colitis. En una intestino irritable no hay. Ahora, los cambios y los criterios diagnósticos, ¿no? Cambios anatomopatológicos, la colonoscopía, etc. Y los diagnósticos diferenciales son a la cabeza las infecciones gastrointestinales, Clostridium, bacterias, salmonella, Campylobacter, colitis. Ahora, cáncer colorectal también, hay algunas enfermedades autoinmunes, como la enfermedad de Bechet o las colitis microscópicas, ¿no? O de vasculitis, etc. Y también hacer la diferenciación con la enfermedad de Crohn, es importante, porque la enfermedad de Crohn simula también en sus etapas que puede ser una colitis. Ahora, hay que preguntar también sobre vacunas, investigaciones previas a la terapia de la inmunosupresora. Y bueno, ahora sobre como habíamos dicho, los grados leve, moderado y severa va a determinar mucho lo que es el tratamiento. Aquí en este logaritmo del tratamiento nos dice un brote leve o moderado de colitis ulcerosa, depende de la extensión. ¿Solo es proctitis o solo es colitis izquierda o extensa? Si es proctitis, salicilatos rectales, que es la primera línea, y si va a haber remisión en 1 a 4 semanas. ¿No? Y podemos seguir dando salicilatos o asociar a corticoides, que es la segunda línea, ¿no? Entonces vamos con la colitis izquierda extensa, nuevamente salicilatos, y si no hay remisión, nuevamente vamos a lo que son los corticoides, ¿no? Y si utilizando corticoides si hay remisión en la proctitis, lo dejamos con salicilatos. Pero si no hay remisión, vamos a prednisona, o sea, más corticoides. Evaluando nuevamente la terapia con corticoides, vamos a ver si hay remisión, entonces seguimos con salicilatos y debemos seguir evaluando. Y cuando no hay, vamos a ver una corticoresistencia. Después va a seguir a una corticodependencia. Aquí vamos a hablar sobre los criterios de Trulov y Witz, que básicamente nos va a dar lo que es los criterios de gravedad. Nos va a decir si es una colitis grave o no. Esta va a evaluar lo que es número de deposiciones, sangre de deposiciones, hemoglobina, la albúmina, fiebre, taquicardia, volumen, velocidad de segmentación, leucocitos, potasio. Y aquí están, ¿no? Inactivo, menor a 11, brote leve de 11 a 15, brote moderado de 16 a 21 y brote grave de 22 a 27. Y aquí el tratamiento básicamente nos dice que la terapia es corticoides. Iniciamos con y si hay remisión, lo pasamos a los salicilatos. Si no hay, vamos a seguir con lo que es corticoides y evaluar qué es lo que está causando que no haya. Y probar nuevos corticoides como la ciclosporina o el Inflimax y nuevamente evaluar si hay remisión. Si no hay remisión, vamos a seguir a lo que es una colitis dependiente. Y si sí hay, vamos a mantener las primeras con los medicamentos con los que sí ha funcionado.
Ahora, el manejo terapéutico, que este es básicamente la colitis ulcerosa córtico-dependiente, lo que les decía, ¿no? Cuando el paciente necesita sí o sí de corticoides. Y para entender la terapia se basa en dejar los corticoides. Ya, bueno, y aquí los medicamentos que vimos en la fisiopatología y en dónde actúan. Y aquí las diferencias de la colitis con la enfermedad de Crohn. Que lo más importante sería hasta dónde va, ¿no? La colitis va hasta la mucosa y submucosa, la enfermedad de Crohn transmural. Y los otros hallazgos como granulomas y en los otros son abscesos clínicos. Sí. Ellos han hecho criterios, nosotros sí. Hay dos bandos. En semicírculo, no se van a pelear. Semicírculo mirando para acá. Un poquito más, ¿no? No se ponga una tras otra. Miren acá adelante. La información es interesante que hemos presentado. Hay unas cositas que tenemos que aclarar. Más que aclarar, aumentar un poco más. Entonces, primero para el grupo 1. Si no responde, responde el grupo 2. Y que es muy importante, muchos de nosotros, bueno, repetir, vamos a ser especialistas, ¿no? De diferentes ramas, reumatólogos, traumatólogos, dermatólogos. Entonces, es importante que nosotros entendamos la parte de colitis ulcerativa y otras enfermedades que están muy relacionadas. Entonces, ¿con qué enfermedades nosotros podemos relacionar la colitis ulcerativa? No la que he expuesto. Las que no he expuesto son las que responden. No, Crohn y colitis ulcerativa es enfermedad inflamatoria intestinal. Pero la colitis ulcerativa, ¿con qué otras enfermedades está muy relacionada? A ver, hablen fuerte. Una colangitis esclerosante, por ejemplo. ¿Cuál? Colangitis esclerosante. ¿Algo más? ¿Nada más? Cáncer, no, esas son complicaciones de cáncer. No te pegues mucho, muchas gracias. Cáncer no es la complicación de una colitis ulcerativa o la evolución. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Qué más se asocia a infecciones bacterianas? No, eso exacerba la colitis ulcerativa. ¿Con qué otras enfermedades se relacionan? Son sobreinfecciones. Una pancreatitis podría ser que eleve la microbiota intestinal. ¿Qué tipo de pancreatitis? La aguda. La pancreatitis por... ¿Nada? ¿Qué es la colangitis esclerosante primaria? Sí, ya le he dicho. ¿A qué rama de tipo de enfermedad es la que es la colitis? Es una autoinmune. La colitis ulcerativa también es autoinmune. Por eso al inicio le decía, o sea, tenemos que entender un poco, porque no todos vamos a ser médicos generales, no van a ser gastroenterólogos, pero sí tienen que tener mucha relación. En la parte de medicina nosotros no tenemos que solamente enfocarnos a lo que he estudiado y veo. Guarden su celular, chicos, guarden sus datos, tablet. Sino tenemos que ver al paciente como paciente, no como enfermedad. Vamos a tener un montón de pacientes que tienen colitis ulcerativa y lo manejamos como colitis ulcerativa. Pero no le manejamos como Pedrito Velázquez, como un paciente. Porque ese paciente puede que tenga artritis reumatoide, que es una enfermedad que se relaciona con colitis ulcerativa.
problemas tiroideos, pacientes que son con problemas endocrinológicos, que son también autoinmunes, los problemas tiroideos, el hipotiroidismo, hipertiroidismo, hepatopatías autoinmunes. Ahí también pusieron algo, lo que es el eritema nodoso, pusieron psoriasis, hepatitis autoinmune. Estas enfermedades son muy relacionadas. En otras palabras, si tengo un paciente que tiene hipo o hipertiroidismo y está con diarreas, hacerle un descarte de colitis ulcerativa. Si tiene artritis reumatoide, igual, y descartar, ¿no? Son enfermedades muy relacionadas. A ver, grupo 2 ahora. ¿Cómo es el tiempo de duración de la diarrea en una colitis ulcerativa? 4 semanas. ¿Qué tipo de diarrea es? Mucosa. De acuerdo al tiempo, Crónica. una diarrea crónica. Entonces, ¿y cuáles son las enfermedades, los diagnósticos diferenciales de colitis? Diagnósticos diferenciales. ¿Qué es lo que produce el Clostridium? Ya que han tocado Clostridium. ¿Qué es lo que, por qué se produce la infección por Clostridium? ¿Qué es lo que predispone a producir eso? O sea, ¿qué le doy y me puede producir una enfermedad por Clostridium? ¿Qué antibiótico a la cabeza? Y eso lo van a ver ustedes. Clindamicina, la clindamicina, la colitis pseudomembranosa. ¿Y cuál es el antibiótico de la clinda? Chicos, ustedes que están. El antibiótico. Sí, para Clostridium. La colitis pseudomembranosa. ¿Qué antibiótico utilizamos? ¿Qué plano? ¿Cuál es? ¿Por el difichigue? ¿Cuál es? Metronidazol. El metro. Claro, lo he leído. Entonces, a un paciente clindamicina y empieza a tener diarreas persistentes, a diarreas crónicas, hay que darle metronidazol. Cultivo todavía. Cultivo uno que es caro para Clostridium, que no se hace de forma frecuente. Pero ya por el antecedente, hay que darle metronidazol. Va a mejorar. Es una diarrea crónica. Van a hablar del ángulo izquierdo del cuerpo. ¿Cuál es ese ángulo? El esplénico, es un ángulo esplénico. Ángulo izquierdo. Ángulo esplénico. Los dos grupos están esperando que el otro grupo diga ángulo esplénico. Ángulo izquierdo. Grupo 1, ¿cuál es la diferencia? ¿O para qué nos sirven la escala de Trulop, Montreal y Mayo? ¿O los tres utilizamos para lo mismo? La Montreal más que todo es para ver la localización de la ¿Ya? La de Mayo es para ver la gravedad, porque incluye lo que son diarreas, endoscopía, siderocizaciones, y la última, la de Trulop, es para ver si se tiene una si es grave, una úlcera. La gravedad también igual que Mayo. ¿Las chicas qué opinan? La Montreal se utilizaría para lo que es extensión, para extensión. Localización. ¿Están de acuerdo? Sí, para severidad. ¿La de Mayo? La de Mayo para severidad. También la de Sion, también
Trullo, Brotes de leve, moderado, o sea, grave, la gravedad también. No, para brotes. ¿Están pensando igual que ellas? Ellas dicen gravedad. ¿Está bien? ¿Gravedad? ¿Están haciendo sinapsis? Sí. No, Trullo es actividad para ver si está activo. Por eso, Brote, gravedad, no, actividad. Y ahí no, el brote es actividad. No nos indica gravedad necesariamente. Nos dice si está activo o no está activo. ¿Está activo o no está activo? La de mayo sí nos indica gravedad. O sea, cuán grave es el cuadro. Y la de Montiel nos ayuda a ver la localización. Ya, entonces, ustedes tienen un paciente, está en la punta del cerro, un paciente que parece una colitis ulcerativa, le pueden hacer un Trullo clínico, sin mucho laboratorio, el Trullo inicial o el Trullo modificado, si tienen laboratorio. Y ahí nos va a indicarnos a ver si está activo o no está activo. Eso es lo mínimo que tenemos que ver. Y la localización, que es más endoscópica, se hace la colonoscopía y se localiza dónde están las lesiones. Ya, chicos. Siéntense.